Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que estén escuchando esta clase. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a la primera clase de nutrición comunitaria, nutrición en salud pública, depende de qué plan sean. Esta parte de la clase de hoy vamos a hablar de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la ENIS. Posiblemente ya hayan escuchado hablar de la ENIS. En nuestro país se hicieron dos, ahora vamos a ver las características de cada una. La ENIS es un estudio que tiene un diseño transversal y descriptivo y que está orientado a la evaluación de la prevalencia de distintos componentes que permiten definir el estado nutricional a partir de algunos indicadores alimentarios, antropométricos y bioquímicos, que después vamos a ver cuáles son los que usamos o los que se usaron. ¿Cuál es la pertinencia de este estudio? Que es brindar la información necesaria para, y esto se lo tienen que grabar bien, para formular políticas de salud y nutrición que sean efectivas y adecuadas a la población argentina. Bueno, un poco ya les adelanté recién, pero ¿cuáles serían los objetivos de esta encuesta? ¿Para qué les parece que sería como importante tener esa información? Obviamente, primero, es importante tener información sobre el estado de salud y nutrición de la población argentina, ¿no? Tener datos de nuestra población, de nosotros. Después, tratar de cuantificar la magnitud y distribución de los principales problemas nutricionales que tenga nuestra población y evaluar los posibles también factores asociados a los perfiles nutricionales de esas poblaciones que vamos a estudiar. Obviamente que hubo diferencias en las poblaciones en la ENIS 1 y en la ENIS 2, que después lo vamos a ir desarrollando en la clase. Y como les dije recién, lo más importante de estas encuestas es poder contribuir a la construcción y ajuste de políticas de Estado en torno a esto, ¿no? A la nutrición, a la salud y a la alimentación. Pero básicamente, y resumiendo, esto es tratar de obtener información real, fehaciente, cuantificar esa magnitud de esa información, a qué factores tenemos asociados los principales problemas nutricionales y todo eso tratar de usarlo para tomar decisiones. Bien, como les decía recién, nosotros tuvimos en nuestro país dos ENIS. La ENIS 1, que fue realizada en el 2007, hoy la vamos a ver como un poco por arriba, solo como para poder evaluar también las diferencias con la ENIS 2. Ya los resultados obviamente que quedaron un poco antiguos. Piensen que hace, no sé, casi 15 años que se hizo esta encuesta. Pero de todas formas es importante ver las diferencias en las dimensiones, en la población objetivo y por supuesto también en los resultados. Una de las principales diferencias que vamos a encontrar entre la ENIS 1 y la ENIS 2 es la población objetivo. En este caso, en la ENIS 1 tenemos a la población objetivo dividida en 3 niveles. Cada uno va a tener como una representación proporcional a lo que respecta a la población, digamos, total del país. Y van a ver que incluyeron a niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y mujeres de 10 a 49 años. También en la ENIS 1 se tomaron en cuenta las siguientes dimensiones: caracterizaciones sociodemográficas de la población en estudio, valoraciones antropométricas, bioquímicas, de ingesta alimentaria, de seguridad alimentaria. También se indagó acerca de la lactancia materna, de morbilidades, del desarrollo del niño, de algunos factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, de salud reproductiva y sexual y también del acceso a los servicios de salud. Dentro de las dimensiones que vimos antes, vamos a profundizar un poco en dos. Uno en la caracterización sociodemográfica y la otra en la valoración del estado nutricional. Dentro de la caracterización sociodemográfica tenemos algunos indicadores que toma este componente para poder usarlo y caracterizar a esa población en estudio. Uno son las necesidades básicas y satisfechas, o NBI, que me imagino que ya deben tener un poco claro este concepto. El otro es la línea de pobreza y la línea de indigencia, que también esto es determinar quién es pobre y quién es indigente de acuerdo a la canasta básica de alimentos o la canasta básica total. Si tienen alguna duda de esto, lo podemos charlar en el foro. La condición de hacinamiento, las intervenciones alimentarias, quiénes recibieron asistencia alimentaria o
la asistencia alimentaria total, también el acceso a los servicios de salud. Acá se tuvo en cuenta quienes contaban con cobertura de obra social, de prepaga, o quienes contaban con el sistema público de salud. Con respecto a la valoración del estado nutricional, se usaron 3 dimensiones para poder caracterizarlo: antropométricas, bioquímicas y nutricionales. Para las mediciones antropométricas se usaron, en niños, talla edad, peso talla, también índice de masa corporal edad, índice de masa corporal edad gestacional. Para los bioquímicos se midieron varios marcadores: hierro para detectar anemia, vitamina A, vitamina D, ácido fólico y vitamina B12, ferritina, que es para medir las reservas de hierro. Y para las nutricionales lo que se usaron fueron cuestionarios de frecuencia de consumo y modelos de porción para poder evaluar la ingesta. Bien, los principales resultados de la ENIS 1 es, por un lado, la desnutrición crónica, que van a ver que acá entre paréntesis dice acortamiento, que eso significa que se puede evaluar una desnutrición crónica porque hay una baja talla para la edad. Por otro lado, sobrepeso y obesidad en todas las poblaciones, anemia también en toda la población, siendo el déficit de hierro el más crítico, digamos, a nivel nutricional. Otra cosa importante que no les dije de la desnutrición crónica es que esa prevalencia de acortamiento de niños y niñas es en los hogares indigentes es mayor, 6 veces mayor a la de los niños y niñas de hogares no pobres. Bien. La lactancia materna, o sea, el inicio de la lactancia no constituye un problema, y el mantenimiento tampoco, pero sí el momento de la introducción de los alimentos en la alimentación complementaria, y también sí las características de esa alimentación. Con respecto a las enfermedades crónicas, sí, como que resultó como alarmante la frecuencia con la que estaban presentes los factores de riesgo para estas enfermedades crónicas. Con respecto a la asistencia alimentaria o intervenciones alimentarias, ahí van a ver que dice que más del 80% de los hogares recibían alguna asistencia alimentaria, sea bolsa o caja de alimentos, tickets o vales de programas, y se vio que en casi todos los marcadores nutricionales había una diferencia bastante importante entre los hogares que tenían NBI con los que no tenían NBI. Bueno, ahora sí nos metemos un poco más de lleno en la ENIS 2, que es la más actual, la última que tenemos. El documento de resultados con el que vamos a trabajar es del año 2019. No se los dije, me parece, pero van a tener disponible en el aula, obviamente, la bibliografía tanto de ENIS 1 como de ENIS 2, para que si tienen alguna consulta o algo puedan ver, puedan ir a la fuente. La idea de esta clase y de este Power es como ir orientándoles a qué es lo importante. Van a ver que los documentos de resultados y de las dos ENIS son bastante extensos, así que la idea es como orientarles un poco la lectura. Bueno, ¿en qué cambia la ENIS 2? Bien, la ENIS 2, como les decía, y tanto como la ENIS 1 también, era proporcionar información confiable, válida, oportuna, sobre aspectos relacionados con nutrición, a través de evaluar diferentes dimensiones. En este caso, se evaluó la frecuencia de consumo de algunos grupos de alimentos, hábitos alimentarios de la población, ingesta de alimentos y nutrientes a través de recordatorios de 24 horas y también sobre lactancia materna. Por otro lado, relevó información sobre índices antropométricos, peso y talla, ¿no? Evaluaciones bioquímicas para evaluar el estado nutricional de la población, anemia, sodio en orina, marcadores para medir función renal. Y también en este caso relevó información, que esto es una diferencia con la ENIS 1, sobre la alimentación en los entornos escolares, políticas alimentarias, etiquetado nutricional, publicidad de alimentos. Así que en este caso también va a haber una diferencia en la población objetivo, pero abarcó un poquitito más que la ENIS 1. Bueno, ¿y cuáles fueron los objetivos de la ENIS 2? Describir el estado nutricional y de salud de la población, caracterizar los hábitos y patrones de consumo alimentario de la población, tanto en niños como en adolescentes y también en adultos, estimar la prevalencia de la lactancia materna en la población de niños menores de 2 años de edad, conocer la cobertura de los programas sociales y de asistencia alimentaria,
estimar la cobertura de vacunación de la población, tanto niños como también adolescentes y adultos, y estimar también la prevalencia de enfermedad renal crónica en adultos. Todo esto, acuérdense que uno de los principales objetivos de la ENIS 1 y tanto de la ENIS 2 es conocer todo esto para poder evaluar la construcción o el diseño de programas alimentarios en base a los problemas reales de la población. Como les había dicho antes, una de las principales diferencias entre la ENIS 1 y la ENIS 2, aparte de las dimensiones que se tomaron en cuenta, fue la población objetivo. En este caso, se tomó como población objetivo lactantes de 0 a 23 meses inclusive, niños, niñas y adolescentes entre los 2 y los 17 años también inclusive, y varones y mujeres de 18 años y más. O sea que, como verán, es muchísimo más, mucho más amplia la población en estudio, y se garantizó también que cada una de las 6 regiones del país tuviera representatividad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, Gran Buenos Aires, el centro, el noroeste, el noreste, Cuyo y también Patagonia. Con respecto a cómo fue la recolección de esta información, obviamente que es algo súper complejo. Piensen que se hace durante prácticamente todo un año, porque tiene que ser en simultáneo, en todo el país, casa por casa, de toda la población que está seleccionada. Así que se hizo en 3 etapas. La primera etapa consistió obviamente en la aplicación de cuestionarios estructurados por autorreporte, donde se recabó toda la información utilizando tablets, ¿no? Cada grupo poblacional al que se estudió se le administró un cuestionario específico, así como también se recabó la información sociodemográfica mediante un único cuestionario por cada hogar al que se fue a realizar esta encuesta. En esta etapa, en la primera etapa, también se realizaron los recordatorios de 24 horas. En la etapa 2, después de obviamente juntar toda la parte de la información en los cuestionarios, se empezaron a hacer las mediciones antropométricas, obviamente con sus diferencias de acuerdo a cada grupo etario. Para esto se usaron balanzas digitales, tallímetros, pediómetros portátiles y cintas métricas. Piensen que todo tenía que ser obviamente trasladable, ¿no? Porque había que ir, como les dije recién, casa por casa. En la etapa 3, como que se desarrolló toda la parte de mediciones bioquímicas, en las cuales obviamente hubo extracciones de sangre y también orina. En este caso siempre se hace como a una muestra más chiquitita dentro de la muestra grande que se usa para toda la ENIS en general. Antes de olvidarme, aunque parezca algo obvio, no sé si se los dije antes, pero es muy importante que sepan que quienes participamos activamente de estas encuestas somos los licenciados en nutrición. Vamos a las casas de las personas, medimos, pesamos, preguntamos sobre, bueno, ahora un poco la caracterización sociodemográfica, les hacemos los recordatorios de 24 horas, mostramos modelos de alimentos, tenemos docentes de la universidad que participaron de esta última encuesta nacional de nutrición y salud. Vayamos un poco ahora metiéndonos y desglosando parte por parte esta ENIS 2, arrancando con la caracterización demográfica. Bueno, entonces, ¿de qué forma se hizo la caracterización sociodemográfica de la población en la ENIS 2? Bien, primero, como les dije, se habían visto representadas las 6 regiones de todo el territorio argentino. También se tomó en cuenta el sexo y el grupo etario. Por otro lado, el nivel educativo. Si había niños, se tomaba solo el nivel educativo del jefe o jefa de hogar. La cobertura de salud, a ver si era solo pública, obra social, prepaga, o algunos si tenían servicio de emergencia solamente. También se tuvo en cuenta el quintil de ingresos y, por último, el tipo de establecimiento educativo, es decir, a qué tipo de establecimiento educativo iban la población escolarizada de ese hogar. Podía ser público o estatal, o si no, un establecimiento privado. Si avanzamos un poco con el documento de resultados de
de la ENIS 2, después del apartado 1, que es toda la parte como más técnica y metodológica de la caracterización sociodemográfica, vamos a ver que aparece el apartado 2 relacionado con la salud del niño y de la niña. Los indicadores antropométricos que usamos para medir, digamos, la salud del niño y de la niña fueron, primero, el peso para la edad, que se evaluó en niños y niñas menores de 5 años. Este indicador, como ya deben saber, refleja obviamente el peso corporal en relación a la edad según el sexo. También el peso para la talla, que también se usó en menores de 5 años, que refleja el peso corporal en relación con la talla alcanzada según el sexo, y eso se comparó también el peso para la edad con los patrones de crecimiento infantil que usa la OMS. La talla para la edad se evaluó para todos los menores de 17 años y obviamente el indicador talla para la edad refleja la talla alcanzada a una determinada edad, también teniendo en cuenta el sexo. Y por último, el índice de masa corporal edad. Todos sabemos que el índice de masa corporal es una relación del peso con la altura al cuadrado, y también se tuvo en cuenta en este caso la edad, ya que no estábamos hablando de población adulta. Veamos un poco qué resultados se obtuvieron después de esta encuesta. Según los datos antropométricos, estamos, como ya lo hemos escuchado varias veces, en un escenario epidemiológico de transición, en el que obviamente conviven situaciones de déficit y de exceso de peso. Sin embargo, y ahí ven los resultados numéricos, que desde ya les digo que no es algo que se tengan que acordar de memoria, tanto el sobrepeso como la obesidad son las formas por mucho más prevalentes de malnutrición en niños, niñas y adolescentes. En el caso de la malnutrición por déficit, estos datos nos muestran que la prevalencia de emaciación, bajo peso y delgadez en todos estos grupos, o sea, menores de 5 años y de 5 a 17 años, es baja desde una perspectiva epidemiológica y poblacional, como ya había pasado en la ENIS 1. Acá tendríamos que hacer una aclaración, que es que la ENIS abarcó zonas urbanas de más de 5.000 habitantes, con lo que podría existir alguna zona no incluida dentro de la población objetivo que pueda tener alguna otra característica con respecto a este tema. La prevalencia de baja talla, es lo que veíamos en la ENIS 1 como acortamiento, en menores de 5 años es del casi el 8%, mientras que en el grupo de 5 a 17 años es casi del 4%. También se vio que estas cifras aumentan cuando aumenta también la vulnerabilidad social para todas las edades, llegando a ser, por ejemplo, el 11,5 en el primer quintil de ingresos de la población, es decir, en la población, perdón, dentro del primer quintil de ingresos, ¿no? El de los que menos ganan. Y también observamos, comparado a ENIS 1, que la baja talla se mantiene en valores bastante estables y no está disminuyendo al ritmo que uno esperaría, ¿no? Por otro lado, y en contraposición a esto, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad es grande y es alarmante en la población infanto-juvenil, como también se venía viendo en la ENIS 1, pero tampoco bajó de la forma que se esperaba, sino que está en aumento. En el grupo de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años es donde más del 40% tienen exceso de peso. Y ahí, en este caso, no tenemos diferencias significativas ni por sexo, ni por nivel educativo, ni por cobertura de salud, ni tampoco por quintiles de ingreso. Entonces, estos que les presentamos son los principales resultados, pero tengan en cuenta que la desnutrición aguda, es decir, el bajo peso, la emaciación y la delgadez no representan actualmente un problema con respecto a las estadísticas, ¿no? Significativo, sino más bien todavía seguimos con problemas de desnutrición crónica que se ven y se dejan a la vista por la baja talla y sí un creciente sobrepeso y obesidad. Siguiendo con el apartado 3 en este caso la población adulta, acuérdense que en la ENIS 1 solamente habíamos analizado embarazadas y mujeres en edad fértil. Entonces no vamos a poder comparar los resultados de nuestra ENIS 1, de esta ENIS 2 con la ENIS 1, porque esta población adulta es muchísimo más amplia que la que usamos en la encuesta anterior.
¿Qué mediciones antropométricas usamos con la población adulta? Peso, talla, índice de masa corporal y también se estimó la prevalencia de sobrepeso y la prevalencia de obesidad. Bien, con respecto a los principales resultados de la población adulta, acá tenemos, por un lado, la prevalencia del exceso de peso, es decir, sea sobrepeso u obesidad. Tenemos casi un 68% de la población adulta de nuestro país que tiene o sobrepeso u obesidad. Por otro lado, discriminado, ¿no? Tenemos 34% de prevalencia de sobrepeso y casi también 34% de prevalencia de obesidad. Y acá, más allá de que el dato es bastante llamativo y es bastante como impactante el número, se le suma que en todos los casos hay diferencias significativas de acuerdo al nivel de ingresos. Es decir, que cuanto menos ingresos tiene un hogar, más prevalencia de sobrepeso y obesidad tiene. Bueno, y continuamos ahora con el apartado sobre lactancia materna. ¿Por qué les parece que se incluye en la ENIS un módulo especial para poder medir y estudiar la lactancia materna en toda la población argentina? Primero porque ya sabemos, es decir, porque hay una amplia evidencia de que la leche humana tiene un gran impacto en la salud integral de niñas y niños, tanto en lo inmediato como también a largo plazo. Es decir, aporta un montón de beneficios para su crecimiento y para su desarrollo. También, por otro lado, teniendo en cuenta las políticas de salud pública de la población, es fundamental que éstas promuevan la lactancia materna para poder reducir enfermedades y también para disminuir la mortalidad infantil. Debido a la importancia que tiene la lactancia materna, hay distintos organismos, ya sean internacionales o nacionales, que recomiendan que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses de vida y en lo posible continuarse como mínimo hasta los 2 años, obviamente junto con una alimentación complementaria adecuada. En este módulo se analizó una población de niñas y niños entre 0 a 23 meses y la información se relevó mediante un cuestionario que se le realizó a la madre o al adulto responsable, y en este caso se respetó el mismo formato que se había utilizado en la ENIS 1 para poder comparar los resultados y ver la evolución en el tiempo. En esta ocasión, en la ENIS 2, además, se incorporaron otras dimensiones que no se habían estudiado anteriormente. Se estudiaron, por ejemplo, el inicio de la lactancia materna, si fue durante la primera hora de vida o no, cuáles fueron los motivos, si es que no se inició la lactancia materna, también si la lactancia materna fue exclusiva, es decir, solamente de leche humana, o si fue parcial, es decir, si también se incluyeron algunas otras leches, alimentos o bebidas. También se indagó sobre los motivos de abandono y sobre las prácticas relacionadas a la lactancia materna. ¿Cuáles fueron los principales resultados que se obtuvieron? Se observó que un alto porcentaje, un 96% de niñas y niños inician lactancia materna, pero solamente un 56% inician dentro de la primera hora. Esta es una práctica que se recomienda por distintos organismos como la OPS y OMS, que se denomina inicio temprano de la lactancia materna, que de esta manera se asegura que el lactante recibe el calostro, es decir, la primera leche, que es rico en factores de protección. Si bien el porcentaje de lactantes que no inician lactancia materna es muy bajo, el principal motivo que refieren las madres es porque nunca pudo prenderse al pecho. En cuanto a la lactancia materna exclusiva, se vio que estuvo presente en un 43,7% de niñas y niños, y este valor fue un poco menor a medida que la edad del bebé aumentaba. Esto quiere decir que más cerca de los 5 meses aproximadamente, la lactancia en muchos casos ya no es exclusiva como se recomienda. Cuando se analizaron los principales motivos de abandono de lactancia materna, el motivo que refieren en primer lugar es que me quedé sin leche o el bebé dejó solo. Y en cuanto a lo relacionado con las prácticas de lactancia materna, se encontró que el 72,3% de las madres reportó amamantar al niño a libre demanda. En la ENIS también se analizó la frecuencia de consumo por grupos de alimentos. En las últimas décadas se generó un cambio muy importante en lo que es el patrón de consumo de alimentos. Esto es una tendencia que se ve tanto en la Argentina como también en el resto del mundo.
se vio que hay un gran aumento en el consumo de alimentos que tienen un alto contenido de azúcar, grasas y de sodio. Esto obviamente va de la mano con el creciente consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y es uno de los factores causales del aumento de sobrepeso y obesidad a nivel global. Paralelamente se observa una disminución en el consumo de alimentos frescos y de alimentos sin procesar. Pero ¿cómo se analiza en la ENIS este apartado? Se realizan distintos cuestionarios de frecuencia de consumo y a partir de estos resultados se van a obtener algunos patrones que representan la alimentación actual de la población argentina. Luego esto se compara con las recomendaciones que establecen las guías alimentarias. Recuerden que las GAPAs o guías alimentarias para la población argentina nos brindan algunas recomendaciones sobre cómo debería ser el consumo de cada uno de los grupos de alimentos para los mayores de 2 años. Para estudiar este módulo se analizó la frecuencia de consumo por grupos de alimentos en un mes y se distinguieron 3 categorías o 3 grupos diferentes. En primer lugar, tenemos un grupo de alimentos recomendados. En este grupo se incluyen a las frutas frescas y a las verduras, sin contar a la papa y a la batata, ya sean frutas y verduras solas o en preparaciones. Y para este grupo se estableció cuál fue el porcentaje de la población que consumió alguno de estos alimentos al menos una vez al día. Luego tenemos otro grupo de alimentos recomendados que se denominaron alimentos proteicos. Dentro de este grupo se incluye a la leche, al yogur y al queso, a las carnes rojas, por ejemplo carne de vaca, chivo o cordero, carne de ave y huevos. Y el cuestionario indagó cuál fue el porcentaje de la población que consumió cada uno de estos alimentos al menos una vez al día. También en este grupo se incluyó al pescado fresco o al pescado enlatado y el cuestionario analizaba cuál era el porcentaje de la población que consumió pescado al menos una vez por semana. Luego, en último lugar, tenemos a los alimentos no recomendados. Dentro de este grupo se incluyen a las bebidas artificiales con azúcar, jugos en polvo, concentrados, gaseosas, aguas saborizadas, facturas, productos de pastelería, galletitas dulces, cereales con azúcar, productos de copetín, papas fritas, chisitos, golosinas, caramelos, etc. Y para este grupo se analizó de frecuencia, ya sea una frecuencia diaria o frecuencia semanal. Bueno, ahora veamos algunos de los principales resultados de este apartado. Se observó que solamente 3 de cada 10 personas refirieron haber consumido frutas frescas al menos una vez al día. El grupo etario con menor consumo de frutas y verduras fue el grupo de 13 a 17 años. Y si tenemos en cuenta el sexo, se vio que los varones tuvieron una frecuencia de consumo menor al compararlo con las mujeres. Un dato no menor fue que los quintiles más altos reportaron un mayor consumo de frutas. La diferencia en el consumo fue de un 45% para el último quintil y 22,8% para el primer quintil. En cuanto al consumo de verduras solas o en preparaciones, se encontró que el 37,8% de la población indicó haber consumido verduras al menos una vez al día. En cuanto a la edad, entre los adultos de 18 años o más, se observó una mayor frecuencia de consumo. Después, por otro lado, se observó que 4 de cada 10 individuos refirieron haber consumido leche, yogures o quesos al menos una vez al día. Y para este grupo se vio que fue menor el porcentaje de consumo de estos productos en la región de NOA y en Cuyo, pero que en la región centro se registró un valor superior. Bueno, dentro de otro grupo de alimentos proteicos recomendados, se vio que 5 de cada 10 individuos refirieron haber consumido carne roja, carne de ave o huevos al menos una vez al día. En este punto se encontró una gran diferencia según la región. Es decir, la región de NEA mostró mayor proporción de este indicador con un 66%, mientras que en Cuyo se observó una menor proporción con un 23,5%. Cuando se indagó sobre el consumo de pescado, ya sea pescado fresco o enlatado, se encontró que en promedio un 25% de la población refirió haber consumido pescado al menos una vez por semana. Y para este grupo lo que se observó es una gran diferencia entre quintiles de ingreso, es decir, el consumo de pescado en el quintil más alto fue 2,5 veces
mayor que la del quintil más bajo, lo cual estaría indicando una diferencia estadísticamente muy significativa. Y siguiendo con los resultados, tenemos que el 36,7% de la población refirió haber consumido bebidas artificiales con azúcar al menos una vez al día, lo cual es una cifra bastante elevada, y este valor fue muy similar en todas las regiones del país. Lo que sí se encontró es que los niños, niñas y adolescentes tuvieron un mayor consumo en comparación con los adultos. Después, por otro lado, se observó que el 17,2% de la población refirió haber consumido productos de pastelería, facturas, galletitas dulces o cereales con azúcar al menos una vez al día. Las regiones de NEA y de NOA fueron las que evidenciaron un porcentaje en comparación con el resto del país menor, pero con este grupo de alimentos ocurre lo mismo que con las bebidas azucaradas, es decir, en niñas y niños se registró casi el doble de consumo respecto de la población adulta. Después, por otro lado, tenemos que el 15% de la población refirió haber consumido productos de copetín, estos son papas fritas, palitos de maíz, entre otras cosas, 2 veces por semana o más. Y también en niñas, niños y adolescentes se observó un mayor consumo de productos de copetín. Por ejemplo, en niños o menores de 2 a 12 años el consumo casi triplicó al de los adultos. Y si tenemos en cuenta los ingresos, podemos decir que en el quintil más bajo se vio un consumo de productos de copetín 2 veces mayor que en el quintil más alto. En cuanto a la frecuencia de consumo de golosinas, dentro de este grupo se incluyen a los caramelos, alfajores, chupetines, barras de cereal, entre otras cosas, se observó que el 36% de la población refirió haber consumido golosinas 2 veces por semana o más, lo cual es una cifra también bastante alta. Y ocurre lo mismo, en los menores se evidenció un porcentaje de consumo mucho mayor respecto de la población adulta. Como decíamos anteriormente, en la ENIS 2 se analizó también la publicidad de alimentos y bebidas y también la comprensión del etiquetado. Recuerden que en estos momentos justamente se está debatiendo la implementación del etiquetado frontal de productos envasados, por lo que la información que nos brinda esta encuesta tendría que ser tenida en cuenta para poder sancionar y llevar adelante esta nueva ley. Solo a modo de resumen vamos a decir que la publicidad y el marketing de ciertos productos, como decíamos anteriormente, productos ultraprocesados, con un alto contenido de azúcares, grasas y sodio, tienen mucho que ver con el cambio en el patrón de consumo, principalmente en la población infantil, es decir, los niños y niñas son los que más expuestos están a la publicidad y al marketing de estos productos y los que más se van a ver afectados. Los resultados ya directamente los podemos ver en las cifras que fuimos mencionando anteriormente. Con relación al rótulo nutricional vigente, es el rotulado que establece el Código Alimentario Argentino y que rige para todo el Mercosur. Y lo que se observó es que no informa adecuadamente a la población, es decir, es muy difícil de encontrar y difícil de entender. Por esto mismo es lo que se propone desde varios organismos internacionales y organizaciones nacionales, es el etiquetado frontal, con sellos negros, como una política pública para la prevención. De esta manera se podría identificar muy rápidamente en el frente del envase cuáles son los nutrientes críticos en ese producto. Bueno, ¿y cómo fue la metodología para analizar este módulo de publicidad y etiquetado? Se hicieron preguntas sobre publicidad que fueron analizadas para dos poblaciones, para la población de 2 a 12 años y para la población de mayores de 13. Por un lado, se calculó el porcentaje de adultos responsables que indicaron que en los últimos 7 días habían comprado algún alimento porque su hijo o hija de 2 a 12 años lo vio en alguna publicidad. Y después, por otro lado, también se calculó el porcentaje de mayores de 13 años que directamente compraron algún producto porque lo vieron en alguna publicidad. En cuanto al etiquetado, se realizaron preguntas para la población adolescente de 13 a 17 años y para la población mayores a 18. Y lo que se consultó fue la frecuencia de lectura de etiqueta del envase de alimentos, es decir, qué porcentaje de la población cuando compra algún alimento envasado lee la tabla de composición nutricional. Y por otro lado se indagó sobre la frecuencia de comprensión de la etiqueta, es decir, entre quienes leen la tabla de composición nutricional, quienes realmente comprenden esa información.
En cuanto a estos resultados, lo que se vio es que aproximadamente una cuarta parte de las personas refieren haber comprado en la última semana algún producto porque lo vio en una publicidad o porque su hijo o hija lo vio en una publicidad. Recordemos que en nuestro país no existe ningún tipo de regulación específica que restrinja la publicidad de ciertos alimentos y bebidas que no son saludables, como para proteger especialmente el derecho a la salud, en especial de los niños y niñas. En relación al etiquetado, lo que se vio es que 3 de cada 10 personas declaran que en general leen la tabla de composición nutricional, pero solamente la mitad de estas personas han indicado que realmente les resulta comprensible esa información. Bueno, entonces llegamos al apartado de entornos escolares. En este módulo lo que se analiza es la oferta alimentaria escolar y cuáles son los patrones de compra y consumo de los niños, niñas y adolescentes en los kioscos escolares. Este módulo, recuerden que no se había analizado anteriormente para ENIS 1. Bueno, lo que se observa actualmente es que hay una tendencia cada vez mayor a desarrollar entornos obesogénicos. Son entornos en los cuales los niños crecen y se desarrollan. Esto obviamente está influenciado por múltiples factores y es un escenario muy complejo. Como ya nombramos anteriormente, existe un incremento en la oferta de productos ricos en azúcares, sodio y grasas, junto con una mayor dificultad para acceder a alimentos saludables, además de la poca o casi nula actividad física. Después, por otro lado, no existe ningún tipo de regulación que promueva entornos más saludables. Todo esto va a generar un escenario cada vez peor con mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad infantil. Entonces encontramos que en la gran mayoría de las escuelas hay un kiosco y que en este kiosco se ofrecen productos, sobre todo productos ultraprocesados con un bajo valor nutricional. Lo que muestra la evidencia actualmente es que para poder abarcar esta problemática lo que se requieren son intervenciones integrales, es decir, que incluyan un conjunto de medidas simultáneas para de esta manera poder regular la oferta y la publicidad de golosinas, sobre todo, y bebidas azucaradas en las escuelas, también garantizar la oferta de alimentos saludables, acompañado todo esto con intervenciones educativas y sobre todo también fomentando la actividad física. En relación a la metodología de entornos escolares podemos decir que, por un lado, se analiza qué porcentaje de la población entre 2 y 17 años recibe algún alimento o bebida por parte de la institución educativa. No se analiza en este caso lo que compra, lo que puede llegar a comprar en el kiosco o lo que puede llevar de su casa. Y después, por otro lado, se va a analizar qué tipo de alimentos son los que brinda la institución, si son frutas, lácteos, agua, facturas, etc. Por otro lado, el apartado sobre kioscos analiza a la población escolarizada de entre 6 a 17 años y va a analizar distintos indicadores. Por un lado, se calcula cuál es el porcentaje de instituciones educativas, ya sean guarderías, jardines o escuelas, que poseen kioscos o buffet donde se pueden comprar alimentos. También calcula qué porcentaje de esta población estudiada compró algún alimento o bebida en la última semana. Y en ese caso se va a analizar cuál fue la elección, es decir, si compraron bebidas con azúcar, productos de copetín, golosinas, facturas, productos de pastelería, entre otras cosas. Ahora vamos a comentar algunos resultados relacionados con la provisión de alimentos. Se observó que 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años indicaron que la institución educativa les proveyó algún alimento o bebida. El 20% reportó que su institución siempre les provee frutas frescas. Solo el 30% indicó que la institución les provee yogur, postres lácteos o leche. El 60% indicó que la institución educativa siempre les provee agua segura. Al 26,6% a veces o siempre se les provee bebidas con azúcar. Y el 71,2% de todos los niños, niñas y adolescentes escolarizados indicaron que a veces o siempre se les provee facturas, productos de pastelería, galletitas dulces o cereales con azúcar. Los resultados que se obtuvieron para el apartado de kioscos indican que 8 de cada 10 estudiantes
escolarizados de entre 6 a 17 años reportaron que la escuela posee un kiosco o buffet. El 40% de estudiantes analizados indicaron haber comprado algún alimento o bebida en el kiosco de la institución en los últimos 7 días. Y dentro de estos, las elecciones fueron un 40% compraron bebidas con azúcar, 60% compraron golosinas, el 24,5% compró facturas, productos de pastelería o galletitas dulces y casi 15% reportó haber comprado productos de copetín durante la última semana. Una vez que hemos analizado todo el documento de la ENIS 2, podemos llegar a determinar cuáles son las conclusiones que presenta esta encuesta. Si tenemos en cuenta todos estos resultados que estuvimos analizando, podemos llegar a tener un panorama de cuáles van a ser los próximos desafíos que va a tener que enfrentar la Argentina en relación al diseño de políticas públicas que realmente garanticen el derecho a una alimentación adecuada para toda la población. Podemos determinar que el sobrepeso y la obesidad, como vimos, constituyen el principal problema de malnutrición en la Argentina y afecta a 4 de cada 10 niñas y niños y a 7 de cada 10 adultos. También se destaca que la obesidad es un 20% mayor en la población de ingresos más bajos. La desnutrición por carencia es baja comparada con otros países y permanece estable. En cuanto a la lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses permanece por debajo de la recomendación y no alcanza al 50% de los niños. Los patrones alimentarios son inadecuados en todas las regiones. Y teniendo en cuenta las recomendaciones de las guías alimentarias para la población argentina, el consumo de alimentos no saludables es superior al recomendado y hay muy poco consumo de alimentos frescos y sin procesar, como por ejemplo frutas y verduras frescas. Si comparamos patrones de consumo según ingreso, vemos que los quintiles más bajos tienen patrones alimentarios notablemente menos saludables que los de mayores ingresos, y en relación a los grupos etarios se puede afirmar que niñas, niños y adolescentes tienen un patrón de consumo de menor calidad nutricional en comparación a los adultos. La encuesta también confirma la influencia de la publicidad en el comportamiento de compra de toda la población y sobre todo se vio el efecto que tiene la publicidad dirigida a niñas y niños para determinar la compra. También se evidenció que la población no usa ni entiende las etiquetas de los alimentos y que el entorno escolar alimentario continúa siendo obesogénico, con una oferta baja de alimentos recomendados y agua segura, con una oferta elevada de alimentos de baja calidad nutricional. Y llegamos al final de la presentación sobre ENIS 1 y 2. Recuerden que hasta aquí tenemos una breve síntesis de la información más relevante de las encuestas, por lo que les sugerimos que complementen toda esta clase con la bibliografía. Bueno, y para despedirnos les dejamos una imagen del edificio Hernández de nuestra querida universidad y como siempre ya saben, nos pueden escribir a los foros si tienen alguna consulta, así que suerte y nos estamos viendo.